contanos cómo fue tu participación en ese momento, digamos, la previa y durante los días del conflicto de 19 y 20. Bueno, en realidad, no sé, en ese momento yo militaba en Humanidades, en la Facultad de Humanidades y Arte, estudiaba Bellas Artes, y efectivamente el movimiento estudiantil jugó un papel muy importante durante todo lo que fue el proceso previo a 19 y 20, al Argentinazo, y después sería. En ese momento hubo todo una gran conmoción durante los últimos años del menemismo, durante el 98, 99, donde el movimiento estudiantil estuvo en la primera fila, sería en las calles, luchando contra la política de Menem. En eso inclusive sectores de la franja, junto a decanos, rectores, llamaban a movilizar, ¿no? En ese momento contra lo que han sido distintas medidas de ajuste que se venían, que venía profundizando todo lo que fue la última etapa nefasta del menemismo, y era una cantidad de sectores que venían en la calle. En eso sería el movimiento estudiantil estuvo a la avanzada y hubo movilizaciones multitudinarias, me acuerdo algunas que se juntaban desde frente a la Facultad de Medicina, en donde el conjunto del movimiento estudiantil había salido a pelear. Obvio que en ese momento la gran hegemonía en los centros estudiantes y en la universidad la tenía la Franja Morada, sería con una política totalmente vinculada sería a los decanos, una política en donde la gran mayoría de los estudiantes no éramos protagonistas de las decisiones, pero efectivamente habíamos empalmado en la calle. Eso fue todo un momento que tenía que ver también con cómo, ¿no?, se venían trabajando distintas fuerzas a nivel nacional. Me acuerdo que la FUA era parte de la mesa de enlace junto con el MTA, con la CTA. Se había llegado a conformar un gran frente coordinador de las luchas con las grandes marchas federales, y la política universitaria estaba muy vinculada, muy ligada a todo un proceso en la Argentina de gran inestabilidad que se venía conformando, que venía desde abajo, con mucha bronca en las grandes masas, en todos los sectores, en los laburantes, en los estudiantes, en el movimiento desocupado que empezaba a crecer cada vez más, y en un momento en donde la crisis iba profundizándose en todo ese proceso. ¿Qué era lo que se discutía principalmente en la facultad, por ejemplo? Y en la facultad en realidad, bueno, un tema fue, digamos, ese último momento, ¿no? Ese último momento en donde esas luchas, digamos, o el movimiento político social se dividió, digamos, una parte trabajó y en eso la franja jugó centralmente para la conformación de la alianza, y en eso todo lo que fue el proceso que llevó en el 99 que de la Rúa ganara sería las elecciones, y una parte seguía empujando lo de la lucha y las necesidades que cada vez se hacían más sentidas en las facultades. Me acuerdo en Humanidades, por ejemplo, que como la gran mayoría de los compañeros no tenían para quedarse durante todo el día en la facultad, para comer, organizamos unas ollas de mate cocido gigante y de pan con dulce a $1, que pasamos por todos los cursos, repartiendo a los compañeros para que pudieran, por lo menos con un pan con mermelada y un mate cocido, poder quedarse toda la jornada, ya que por ahí estábamos en un taller pintando o en escultura, no sé, desde la mañana hasta la noche o hasta la tarde, y muchos compañeros efectivamente no tenían para comer, no tenían para el colectivo, iban en bicicleta, se caminaban 40, 50 cuadras para llegar, y efectivamente había muchas necesidades, y esas necesidades también se iban expresando en que cada vez más jóvenes se volcaban a la política, al debate, a las asambleas que se empezaban a hacer cada vez más grandes y más multitudinarias en Humanidades. Eso fue efectivamente hasta que ganó de la Rúa. Luego, digamos, ahí vino otro proceso.
otro proceso mucho más intenso, en donde en las facultades el movimiento estudiantil protagonizó como nunca. Nosotros se armaron las famosas, ¿cómo se llamaban? Eran asambleas, pero había toda una corriente muy grande, nosotros decíamos del basismo, más vinculada a grupos de independientes, en donde se empezó a armar en cada una de las facultades distintas modalidades, formas sería para empezar a organizarse y para empezar a organizar a los compañeros en cada una de las facultades. Claro. Bueno, eso digamos fue muy importante porque en el 2000, después del triunfo de la Rúa, que había muchas expectativas en una parte de la masa, inclusive una parte del movimiento estudiantil que también había votado de la Rúa, en el 2001 sería, entonces el proceso de 2001-2002, vino un ajustazo, vino un recorte presupuestario, donde el movimiento estudiantil salió en masa a la calle, hicimos corte en la puerta de las facultades, me acuerdo que hacíamos pintadas, jornadas estenciladas, jornadas culturales en contra del recorte, y efectivamente el recorte de López Murphy va para atrás. Y bueno, y estaban todos muy convulsionados. Y en la noche del 19, me acuerdo una asamblea gigante en Humanidades, gigante, donde estaba todo el activo y una parte del movimiento estudiantil discutiendo, bueno, qué hacíamos si se producía se hablaban de saqueo, de estallido, se hablaba de rebelión, si nos teníamos que quedar afuera porque nos habían cerrado la facultad en la puerta o teníamos que prepararnos para organizarnos para el otro día con el conjunto de los estudiantes. O sea, el debate era qué papel iba a jugar en ese momento cada uno de los compañeros. Había mucho debate y efectivamente el 19 de la noche, ese mismo día que estábamos hasta habremos dado 7, 8 de la noche discutiendo en la Puerta de Humanidad una asamblea, se produce la heroica, digamos, la gran, digamos, jornada en donde las grandes masas, después de que la Rúa llama al estado de sitio, todo el mundo sale a la calle, se hace un desborde, empezamos a hablarnos por teléfono, todo el mundo fue, digamos, corriendo con sus compañeros a distintos lugares. Fue primero la plaza 25 de mayo y después una gran parte que se fue al monumento. Bueno, eso fue lo que protagonizamos nosotros con una cantidad de compañeros que efectivamente en ese momento hasta muchos compañeros de curso, viste, no entendían, nos preguntaban, che, Luz, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? Te preguntaban porque nosotros habíamos practicado y habíamos teorizado sería que había que juntar a todos los sectores y que efectivamente podía producirse un argentinazo que derrotara al gobierno, que era una gran pueblada en la Argentina, que pudiera instaurar un nuevo gobierno para el pueblo. Y efectivamente eso había sido en distintos lugares, fue lo de Cutralcó, distintas experiencias que habían, procesos que durante todo el proceso previo para nosotros habían sido el faro que iluminaba sería al conjunto del pueblo y de la clase en función de tener un gobierno, digamos, para nosotros. ¿Y cómo fue el día siguiente, digamos, del estallido? Bueno, y el 20 que volvimos a la puerta de la facultad con la tapa del diario de la capital que decía Argentinazo. Nosotros que habíamos tenido mucho debate con distintas fuerzas, porque eso tiene una particularidad del movimiento estudiantil que discutimos y debatimos mucho las distintas corrientes políticas. Bueno, efectivamente nosotros estábamos súper agrandados, íbamos con la tapa del diario de la capital que decía Argentinazo, un poco más refregándose a las otras fuerzas, que efectivamente lo que nosotros decíamos había sido posible y que las grandes masas se habían volcado a la calle. Y bueno, y efectivamente eso fue en diciembre y nosotros en marzo, abril del 2001 ganamos en un frente del 2002, perdón, ganamos el primer centro estudiante, ¿no? El ALDE. Yo era parte del ALDE, de la agrupación de lucha por los derechos de estudiantes, junto con un gran frente de izquierda. Le arrebatamos sería a la franja después de conducir durante 7, 8 años a la Facultad de Humanidades y Artes.
le arrebatamos ese centro estudiante y ahí comenzó todo un proceso en donde la franja vino el desbarranque, sería como fuerza política. En 2002 ganamos Humanidades, en 2003 ganamos Medicina, después se ganó Ingeniería y empezó a emerger una corriente en la masa, en las grandes masas, bueno, que había sido en realidad producto de eso, de la Argentina, es una corriente que cuestionaba todo, que cuestionaba los mandatos, que cuestionaba a los políticos, que cuestionaba la forma, en ese momento que tenía la franja de dirigir el centro estudiante, recontra antidemocrática, autoritaria, y nosotros empalmamos con esa corriente. Por eso, viste, yo creo que es mentira o es equivocado esto que ahora el kirchnerismo nos quiere hacer creer de que efectivamente gracias a ellos los jóvenes llegaron a la política. En realidad, digo, nosotros, yo en ese momento militaba y sigo militando, ¿no?, en el PCR, pero una cantidad de compañeros y de muchos que militaban en otras fuerzas políticas, en realidad fue ese proceso que nos llevó y que nos volcamos, diría, a la política militar, a una nueva forma de hacer política en contra de la manera burguesa, que efectivamente esas fueron cientos de pibes que se volcaron a militar en agrupaciones, en movimientos sociales, en las asambleas populares en los barrios, y que en realidad ese fue un proceso en donde toda una gran, sería, camada de jóvenes nos volcamos y entendimos que había que militar, que había que meterse en distintas organizaciones para poder de alguna manera cambiar, sería, esta Argentina que hoy para nosotros sigue siendo tan injusta como fue en ese momento, y que por lo tanto nosotros fue, ¿cómo sería? Haber protagonizado de alguna manera esa gesta en donde el pueblo tomó en sus manos, sería, o sea, el pueblo tomó en sus manos y pudo decidir en sus propias manos absolutamente todo, porque en ese momento se decidía absolutamente todo, y eso fue lo que pasó, un proceso de mucha democracia, un proceso en donde fuimos protagonistas, digamos, de poder hacer una nueva forma de hacer política, de entender otras maneras de construcción de la política, y me parece que, bueno, que una parte de lo que nosotros decimos de todo eso sigue estando hoy cuando ante, no sé, una violación en un barrio de una chiquita, no sé qué, los vecinos se organizan, cortan la calle, cortan la ruta. Me parece que hoy sigue, digamos, una gran parte de lo que nos enseñó sería ese momento que también fue de sufrimiento para mucha gente porque se pasó hambre, angustia, las familias se dividían, pero también fue una manera de aprender que el pueblo puede tomar el poder y puede, digamos, dar vuelta a la tortilla.